Bienvenidos a un nuevo episodio de Resúmenes de Libros, el rincón donde las ideas que han moldeado el mundo se condensan en relatos claros y apasionantes. Hoy nos adentramos en Sobre la práctica, un ensayo de Mao Zedong, escrito en 1937, que no solo es un pilar del materialismo dialéctico, sino también una guía vibrante sobre cómo el conocimiento nace, se prueba y se transforma en acción. Con un estilo que combina la claridad de un maestro y la chispa de un revolucionario, Mao nos invita a dejar los libros polvorientos y sumergirnos en el torbellino de la práctica social. En este episodio exploraremos cómo la actividad humana, desde el trabajo en el campo hasta la lucha por la justicia, es la cuna del saber, cómo las sensaciones se convierten en ideas profundas, y cómo la práctica actúa como un juez implacable que separa la verdad de la ilusión. Prepárate para un viaje que no solo ilumina la mente, sino que inspira a transformar el mundo. Comencemos. Capítulo 1. La práctica como cuna del saber humano. En un mundo donde las ideas a veces flotan como nubes sin ancla, Mao Zedong, en su ensayo de 1937 sobre la práctica, planta una bandera firme. El conocimiento verdadero no nace en la comodidad de un sillón ni en los salones de la especulación, sino en el terreno movedizo de la acción humana. Imagina a un cartógrafo que nunca ha pisado un bosque, trazando mapas con la sola fuerza de su imaginación. El resultado sería un dibujo bonito, tal vez, pero inútil para quien se adentra en la selva. Así, Mao nos invita a dejar los pinceles y calzarnos las botas, porque solo en la práctica social, ese crisol donde se funden el trabajo, la lucha y la vida colectiva, se forja el entendimiento profundo del mundo. Este capítulo, el primero de nuestro recorrido por su obra, desentraña cómo la práctica no es solo el origen, sino el motor eterno del saber humano. Una idea que, con un guiño de ironía, desenmascara a los que prefieren teorizar sin ensuciarse las manos. Mao se apoya en los cimientos del materialismo dialéctico, esa brújula filosófica heredada de Marx y Engels, perfeccionada por Lenin. Pero no se limita a repetir, adapta y da vida a estas ideas en un contexto chino, donde la revolución bullía entre campos de arroz y barricadas improvisadas. Para él, los filósofos premarxistas, con sus cabezas en las nubes, veían al ser humano como un ente aislado, un observador pasivo que contemplaba el universo como quien hojea un libro en una biblioteca silenciosa. ¡Qué error! El conocimiento, dice Mao, no es un regalo divino ni una chispa que brota de la nada. Es un producto terrenal, nacido de la práctica social, y esta práctica tiene un pilar fundamental: la actividad productiva. Desde los albores de la humanidad, cuando nuestros ancestros tallaban herramientas de piedra o domesticaban el fuego, el acto de producir para sobrevivir moldeó no solo sus manos, sino sus mentes. Cada hacha afilada, cada cosecha recolectada, cada refugio construido, era una lección grabada en la carne y el espíritu, un paso hacia comprender las leyes de la naturaleza y de la propia sociedad. Pero la práctica social no se agota en la producción material, aunque ésta sea su raíz. Mao amplía el lienzo con maestría. Incluye la lucha de clases, esa danza feroz, donde los oprimidos desafían a los opresores, y las actividades políticas, científicas y artísticas que, como hilos de un tapiz, tejen el progreso humano. Piensa en un campesino chino de los años 30, defendiendo su tierra contra terratenientes o invasores japoneses. No solo aprende a manejar un arma, descubre, en la lucha, las cadenas invisibles de la opresión y las grietas por donde puede colarse la libertad. Esa experiencia, colectiva y visceral, no es solo un acto de resistencia, sino una escuela de conocimiento. Cada revuelta, cada asamblea, cada canción revolucionaria es un aula donde se aprende la textura del mundo. Y aquí radica una de las genialidades de Mao. El saber no es un lujo individual, sino un tesoro colectivo,
marcado por el sello de la clase social. El proletariado, con sus manos encallecidas y su mirada aguda, ve el mundo desde abajo, desde las entrañas de la historia. Y eso le da una perspectiva única, distinta de la del burgués que observa desde su torre de marfil. Ahora, detengámonos en un punto crucial. El conocimiento evoluciona porque la práctica misma no es estática. Mao nos lleva de la mano a través de la historia, mostrando cómo, en las sociedades primitivas, el saber era limitado, atrapado en los prejuicios y las herramientas rudimentarias de la época. ¿Cómo podía un cazador-recolector imaginar las leyes del capitalismo o las complejidades de la física moderna? Faltaba el escenario, la práctica social que lo sustentara. Con el tiempo, la producción se sofisticó, las clases emergieron, y con ellas, las contradicciones que impulsan el cambio. La gran industria, esa máquina colosal del capitalismo, no solo transformó los paisajes con sus fábricas humeantes, también amplió los horizontes del conocimiento. El proletariado, al operar esas máquinas y enfrentarse a sus explotadores, desarrolló una visión más clara, más científica, capaz de abarcar no solo lo inmediato, sino las leyes profundas que rigen la sociedad y la naturaleza. El marxismo, dice Mao, es el punto culminante de esta evolución, una ciencia histórica que no solo describe el mundo, sino que lo explica y lo empuja hacia adelante. Pero no todo es un camino de rosas. Mao, con un dejo de ironía, que se siente como una palmada en la espalda, advierte contra los que creen que el conocimiento es un trofeo que se gana solo con pensar. ¿Quieres saber si una pera es dulce? Cómetela. ¿Quieres entender el átomo? Experiméntalo en el laboratorio. ¿Quieres conocer la revolución? Únete a ella, no te limites a leerla en un panfleto. Aquí entra en escena la práctica como criterio de verdad. No basta con que una idea suene bonita o lógica. Debe probarse en el fuego de la realidad. Si un inventor diseña una máquina y ésta no funciona, no es la realidad la que está equivocada, sino la idea. La práctica, en palabras de Lenin, es más alta que el conocimiento teórico, porque es universal, inmediata y definitiva. Es el juez que no admite apelaciones. Si tu teoría predice lluvia y el cielo sigue despejado, vuelve a la mesa de dibujo. Mao no solo teoriza, pinta con ejemplos vivos. En la China de los años 30, la revolución no era un debate académico, sino un campo de batalla donde las ideas se medían por sus resultados. Los comunistas que ignoraban la práctica, aferrándose a dogmas importados o a experiencias aisladas, tropezaban una y otra vez. Mao, con su claridad campesina, lo resume. El materialismo dialéctico es un arma proletaria, no un adorno de salón. La teoría debe nacer de la práctica y volver a ella, como un río que regresa al mar para renovarse. Sin este ciclo, el conocimiento se estanca, se convierte en un charco de ideas muertas, incapaz de transformar el mundo. Y aquí está el toque humano que hace brillar este ensayo. Mao no escribe para impresionar a eruditos, sino para encender a las masas. Su prosa, aunque densa en conceptos, tiene la calidez de quien sabe que la verdad no está en los libros, sino en las manos que los aplican. El conocimiento, nos dice, es un proceso vivo, un diálogo constante entre el hombre y su entorno, mediado por la práctica social. En una sociedad dividida por clases, las ideas no son neutrales, están marcadas por los intereses de quien las empuña. El proletariado, al luchar por su emancipación, no solo busca liberar sus cadenas, sino también su mente, construyendo un saber que no solo interpreta el mundo, sino que lo cambia. Este capítulo, entonces, es más que una introducción, es una declaración de principios. Mao nos desafía a abandonar la comodidad de las ideas preconcebidas y sumergirnos en la corriente de la práctica. Es un llamado a la acción, pero también a la humildad. Nadie sabe todo, pero todos podemos aprender si nos atrevemos a actuar. Como un guía que señala un camino empinado pero prometedor,
Mao nos recuerda que el conocimiento no es un fin, sino un medio, no un trofeo, sino una herramienta. Y esa herramienta, forjada en la práctica social, es lo que permite al ser humano no solo entender el mundo, sino transformarlo. Con este fundamento, estamos listos para adentrarnos en el próximo capítulo, donde Mao desentraña el proceso mismo del conocimiento, ese salto fascinante de los sentidos a la razón. Capítulo 2. El salto del instinto al entendimiento profundo. Si el conocimiento fuera una danza, Mao Zedong, en su ensayo de 1937 sobre la práctica, sería el coreógrafo que nos enseña a movernos al ritmo de la realidad. En este segundo capítulo, Mao nos lleva al corazón del proceso cognoscitivo, ese fascinante viaje donde las impresiones fugaces del mundo se transforman en ideas profundas que iluminan la verdad. No es un camino recto ni sencillo, es un torbellino dialéctico, lleno de giros y saltos, como cuando resuelves un acertijo tras horas de darle vueltas, y de repente todo encaja con un chasquido mental. Aquí, Mao descompone el conocimiento en dos etapas, la sensorial y la racional, y nos muestra cómo, a través de la práctica, el ser humano pasa de rozar la superficie de las cosas a dominar sus secretos más profundos. Con un estilo claro, pero cargado de esa chispa que invita a sonreír ante la torpeza de los que creen saber sin haber vivido, este capítulo es una guía para entender cómo se teje el saber humano. Imagina una escena. Un grupo de visitantes llega a Yan'an, la base revolucionaria del Partido Comunista Chino en los años 30. Al pisar sus calles polvorientas, sus sentidos se encienden como faroles en la noche. Ven casas de adobe, rostros curtidos por el sol, banderas rojas ondeando contra el viento. Oyen discursos apasionados, el murmullo de reuniones improvisadas, el eco de canciones que hablan de lucha. Tocan documentos frescos de la imprenta, sienten el peso de las herramientas en las manos de los campesinos. Todo esto es un torbellino de sensaciones, imágenes, sonidos, texturas que chocan contra sus sentidos como olas contra un acantilado. Esta es la etapa sensorial del conocimiento, la primera puerta que atravesamos al enfrentarnos al mundo. No hay juicios profundos aquí, solo un mosaico de impresiones, fragmentos desordenados que capturan las apariencias externas de las cosas. Es como tomar una fotografía instantánea. Ves los colores, las formas, pero aún no entiendes la historia que hay detrás. Mao describe esta fase con una claridad que casi se siente como un relato. La percepción sensorial, vista, oído, tacto, gusto, olfato, es el punto de partida, el momento en que el mundo objetivo, con toda su rudeza y vitalidad, se imprime en nuestra mente. Pero estas impresiones son limitadas, superficiales. Son como las pinceladas iniciales de un cuadro, necesarias, pero insuficientes para captar la esencia. Los visitantes en Yan'an, por ejemplo, ven el entusiasmo, escuchan las promesas de unidad contra el invasor japonés, pero aún no pueden afirmar si el Frente Unido del Partido Comunista es sólido o si su estrategia triunfará. Sus sentidos les dan datos crudos, pero no la verdad completa. Es un conocimiento inmediato, directo, pero fragmentado, incapaz de revelar las conexiones profundas que laten bajo la superficie. Ahora, aquí viene el giro, el momento en que la danza se vuelve más intrincada. La práctica no se detiene en las primeras impresiones. Es un río que fluye y arrastra consigo más experiencias. Esas sensaciones iniciales, al repetirse y acumularse, comienzan a formar un sedimento en la mente. Los visitantes de Yan'an no se quedan solo con las imágenes de un día. Conversan con los campesinos, estudian los documentos, observan las tácticas del partido en acción. Día tras día, las piezas sueltas empiezan a encajar. De pronto, ocurre un salto cualitativo, ese instante mágico que Mao describe con una cita antigua.
frunció el ceño y le vino la idea. Las sensaciones se funden en conceptos, los fragmentos se convierten en un todo coherente. Los visitantes ya no ven solo rostros y banderas, entienden que el Frente Unido antijaponés es sincero, que sus métodos son efectivos y concluyen: esto puede triunfar. Han cruzado el umbral de la etapa racional del conocimiento, donde la mente, como un tejedor hábil, une los hilos de la experiencia para crear una tela de ideas lógicas, capaces de captar las leyes y contradicciones del mundo. Este salto no es un truco de magia, sino el resultado de la práctica repetida. Mao, con su lente marxista, explica que el conocimiento sensorial y el racional no son mundos separados, sino dos momentos de un mismo proceso, entrelazados como las raíces y las ramas de un árbol. La percepción sensorial es la raíz. Sin ella, no hay contacto con la realidad, pero la etapa racional es la copa frondosa, donde las ideas florecen y dan fruto. La primera captura lo externo, lo inmediato. La segunda penetra lo interno, las conexiones esenciales que explican por qué las cosas son como son. Es como pasar de admirar un río desde la orilla a navegar sus corrientes ocultas, entendiendo sus flujos y remolinos. Mao subraya que esta transición es cualitativa. No se trata solo de acumular más datos, sino de transformarlos en un entendimiento superior, capaz de abarcar el desarrollo del mundo en su totalidad. Aquí, Mao desliza una puya sutil, casi como un guiño, a los que se quedan atrapados en una u otra etapa. Los empiristas, esos que coleccionan experiencias como sellos sin analizarlas, se ahogan en un mar de sensaciones sin sentido. Por otro lado, los dogmáticos, que veneran las ideas abstractas sin probarlas en la realidad, son como chefs que escriben recetas sin haber encendido una estufa. Ambos, en su ceguera, son ridículos, aunque Mao no lo dice con esas palabras. Su tono es más bien el de un maestro paciente que señala el camino correcto. El conocimiento verdadero, insiste, surge de la práctica social, la producción, la lucha de clases, el experimento científico. Nadie conoce el sabor de una pera sin morderla, ni las leyes del átomo sin estudiarlo en el laboratorio, ni la revolución sin lanzarse a sus trincheras. La práctica es el puente que une lo sensorial con lo racional, y solo cruzándolo se llega a la verdad. Mao refuerza esta idea con un guiño a Lenin, quien afirmó que las abstracciones científicas, nacidas de la práctica, reflejan la realidad con mayor profundidad que las meras apariencias. Pero no basta con heredar conocimientos. Estos deben ser probados, destilados en la experiencia propia o en la colectiva, siempre con un rigor científico. Los visitantes de Yan'an no solo observaron, investigaron, reflexionaron, conectaron los puntos. Su conclusión sobre el Frente Unido no fue un capricho, sino el fruto de un proceso dialéctico, donde las sensaciones se transformaron en juicios y los juicios en estrategias. Este ciclo, dice Mao, es universal. Desde el campesino que aprende a cultivar mejor su tierra, hasta el científico que desentraña las leyes de la naturaleza, todos seguimos este camino, guiados por la práctica como faro. El ensayo brilla aquí por su capacidad de hacer accesible una idea profunda sin perder su filo. Mao no escribe para académicos encerrados en torres de marfil, sino para las masas que, en su lucha diaria, construyen el conocimiento que transforma el mundo. Hay un toque de humor implícito cuando critica a los sabelotodo, que presumen de erudición sin haber pisado el terreno. Son como esos amigos que te dan consejos sobre algo que nunca han hecho, y uno no puede evitar sonreír ante su audacia. Pero Mao no se burla por crueldad. Su tono es más bien una invitación a la humildad, a reconocer que el saber es un proceso vivo, un diálogo constante entre el hombre y la realidad, mediado por la acción. En el contexto de la Revolución China, esta lección era vital. Los comunistas enfrentaban un mundo caótico, con enemigos externos e internos, y no podían permitirse teorías vacías ni improvisaciones ciegas.
Mao, con su claridad campesina, les ofrecía una brújula: partir de la práctica, sintetizar en teoría, volver a la práctica. Este ciclo no solo ilumina el camino del conocimiento, sino que lo hace útil, transformador. Los visitantes de Yan'an no solo entendieron el Frente Unido, su comprensión los llevó a actuar, a unirse a la lucha, a hacer historia. Y ese es el núcleo de este capítulo. El conocimiento no es un fin en sí mismo, sino un medio para cambiar el mundo. Así, Mao cierra esta etapa del ensayo con una idea poderosa. La dialéctica no es un juego de palabras, sino una herramienta viva. La etapa sensorial y la racional se entrelazan en un baile continuo, impulsado por la práctica social. Sin sensaciones no hay datos. Sin reflexión no hay entendimiento. Sin acción no hay progreso. Es un proceso que resuena en cualquier tiempo y lugar. Para resolver un problema, primero toca el mundo, luego piénsalo, y finalmente cámbialo. Con esta lección, Mao nos prepara para el próximo capítulo, donde la práctica no solo engendra el conocimiento, sino que lo pone a prueba, como un juez implacable que separa la verdad del espejismo. Capítulo 3. La práctica, juez infalible y su eco en la revolución. En el cierre de Sobre la práctica, Mao Zedong no solo amarra los hilos de su argumento, sino que los convierte en un látigo que azota las ilusiones de los teóricos de salón y los improvisados ciegos. Este capítulo es el veredicto final. La práctica no es solo la cuna del conocimiento, sino su juez supremo, la vara que mide la verdad y la forja que corrige los errores. Imagina un tribunal donde las ideas no se defienden con palabras elocuentes, sino con resultados tangibles, como un herrero que prueba su espada en la batalla y no en un discurso. Mao, con su claridad campesina y un toque de ironía que se cuela entre líneas, nos muestra cómo el conocimiento, nacido de la acción, debe volver a ella para probar su valía, transformando el mundo en el proceso. Este capítulo, vibrante y urgente, no solo explica cómo la práctica valida el saber, sino cómo este ciclo dialéctico fue el motor de la Revolución China, una lección que resuena como un tambor en cualquier lucha por un mundo más justo. Mao retoma el ciclo que ha tejido a lo largo del ensayo. La práctica social, producción, lucha de clases, experimentación científica, genera el conocimiento sensorial, que se eleva a racional mediante la reflexión. Pero este no es el final del camino, es solo el comienzo de una espiral ascendente. Las ideas, una vez formadas, deben regresar al terreno de la práctica, como un río que vuelve al mar para renovarse. Solo allí, en el choque con la realidad, se revela si son de acero o de cristal frágil. Este proceso no es un círculo cerrado, sino una hélice que asciende, donde cada vuelta refina el conocimiento, haciéndolo más preciso, más útil. Mao lo ilustra con una mirada histórica. En las sociedades feudales, nadie podía prever las leyes del capitalismo, porque la práctica de esa era no había creado las condiciones para entenderlas. Marx, en los albores del capitalismo liberal, intuyó el imperialismo, pero solo Lenin y Stalin, sumergidos en su vorágine, pudieron cartografiarlo con precisión. ¿Por qué? Porque su teoría no flotaba en el vacío. Estaba anclada en la práctica de la lucha de clases, en la observación científica de una realidad que ellos mismos ayudaban a transformar. Aquí, Mao desliza una crítica mordaz, aunque sin alzar la voz, a los que se pierden en los extremos. Por un lado, los dogmáticos, esos sabios, que recitan teorías como si fueran escrituras sagradas, sin molestarse en probarlas. Son como cocineros que sirven platos sin probarlos, confiando ciegamente en la receta. Por otro lado, los empiristas, que se ahogan en un mar de experiencias sin orden ni reflexión, como alguien que colecciona piezas de un rompecabezas, pero nunca intenta armarlo. Ambos, en su ceguera, son caricaturas de sí mismos, y Mao, con un dejo de humor implícito,
los despacha con una verdad sencilla. El conocimiento no vive en los libros ni en las anécdotas aisladas. Vive en la práctica, en el acto de transformar el mundo. Si quieres saber si una pera es dulce, muérdela. Si quieres entender la revolución, lánzate a sus barricadas. La práctica es el criterio de verdad, el árbitro que no admite excusas. Como dijo Lenin, citado por Mao con un guiño de complicidad, la práctica es más alta que el conocimiento teórico, porque es universal, inmediata y definitiva. Este principio no es solo filosofía, es dinamita en el contexto de la Revolución China de los años 30. El Partido Comunista enfrentaba un torbellino, la invasión japonesa, los terratenientes, las divisiones internas. Algunos camaradas caían en el dogmatismo, importando teorías europeas que no encajaban con la realidad china, como quien intenta calzar un zapato ajeno. Otros, atrapados en el empirismo, repetían tácticas sin analizar por qué fallaban, tropezando una y otra vez con la misma piedra. Mao, con la claridad de quien ha caminado los campos y las trincheras, propone un antídoto: la investigación social viva. Esto no es un ejercicio académico, sino un método revolucionario: observar la realidad, sumergirse en la práctica, sintetizar teorías, aplicarlas y verificarlas en la acción. Es un ciclo donde las masas y los líderes se funden, como un río que recoge afluentes para crecer en fuerza. En Yan'an, por ejemplo, los comunistas no solo teorizaban sobre el Frente Unido antijaponés, lo construían con las manos, ajustándolo con cada victoria y cada error, hasta que la práctica demostró su eficacia. Mao ilustra este ciclo con una precisión que casi parece un relato. Toma el caso de un revolucionario que llega a una aldea desconocida. Al principio, solo tiene impresiones: los rostros de los campesinos, sus quejas, el peso de la opresión. Con el tiempo, conversa, trabaja con ellos, lucha a su lado. Esas sensaciones se transforman en conceptos. Entiende las causas de la pobreza, las dinámicas de poder, las posibilidades de cambio. Luego, diseña un plan, digamos una reforma agraria, y lo pone en práctica. Si funciona, el conocimiento se valida. Si falla, regresa al terreno, ajusta la teoría y lo intenta de nuevo. Este ir y venir no es un defecto, sino la esencia del progreso. Mao, con una sonrisa velada, ridiculiza a los que esperan soluciones perfectas desde el primer intento, como si la historia fuera un problema de matemáticas con una sola respuesta. La verdad, insiste, se construye en el fragor, con paciencia y humildad. Esta humildad es clave. Mao no escribe para eruditos que buscan aplausos, sino para las masas que, en su lucha diaria, tejen el conocimiento que cambia el mundo. Hay un toque de ironía cuando habla de los letrados, que presumen de omnisciencia sin haber tocado el barro. Son como esos amigos que te dan consejos sobre algo que nunca han vivido, y uno no puede evitar sonreír ante su audacia. Pero Mao no se burla por crueldad. Su tono es una invitación a la honestidad, a reconocer que nadie lo sabe todo, pero todos pueden aprender si se atreven a actuar. El conocimiento heredado, de Marx, de Lenin, de la ciencia, es valioso, pero solo si se prueba en la realidad. De lo contrario, es un eco vacío, como un libro que nadie abre. En la revolución, este enfoque era un faro. Los comunistas chinos no podían permitirse errores fatales. Cada paso debía ser firme, probado en la práctica. Mao, con su visión dialéctica, les ofrecía una guía: partir de la realidad concreta, no de ilusiones. Si una táctica no funcionaba, no era la realidad la que estaba equivocada, sino la idea. Este método, que él llamó de la práctica a la teoría y de la teoría a la práctica, no solo salvó al partido de muchos tropiezos, sino que lo convirtió en una fuerza imparable. La práctica, como juez infalible, separaba las ideas útiles de las inútiles, como un tamiz que deja pasar solo el oro. Pero Mao no se limita a la Revolución China. Su mensaje es universal. En cualquier ámbito,
la ciencia, el arte, la política, el conocimiento debe enfrentarse a la prueba de fuego de la acción. Un científico no descubre las leyes del átomo solo con hipótesis, las prueba en el laboratorio. Un artista no crea una obra maestra solo con inspiración, la moldea con pinceles y lienzos. Un revolucionario no transforma el mundo solo con discursos, lo hace con estrategias probadas en la lucha. La práctica, insiste Mao, es el criterio último de la verdad, porque solo ella conecta las ideas con el mundo real, donde las cosas suceden, donde los sueños se hacen carne o se desvanecen. En síntesis, este capítulo es el clímax de Sobre la práctica, un manifiesto que une teoría y acción en un abrazo indisoluble. Mao nos deja con una verdad vibrante. El conocimiento no es un trofeo para lucir, sino una herramienta para transformar. En la China de los años 30, esta idea fue un arma poderosa, un farol que iluminó el camino de la revolución. Pero su eco resuena más allá. En cada lucha, en cada esfuerzo por entender y cambiar el mundo, la práctica sigue siendo el juez, el maestro y el motor. Como un guía que señala un camino empinado pero prometedor, Mao nos invita a no temer los errores, a aprender de ellos, a construir el saber con las manos y el corazón. Así, Sobre la práctica no es solo un ensayo, es un llamado a la acción, un recordatorio de que la verdad no se encuentra en las nubes, sino en la tierra que pisamos, en el mundo que construimos juntos. Conclusión. Sobre la práctica no es solo un ensayo filosófico, es un mapa para navegar la realidad y cambiarla. Mao Zedong, con su visión arraigada en la lucha, nos enseña que el conocimiento no es un trofeo para exhibir, sino una herramienta forjada en la acción. Desde la producción hasta la revolución, la práctica social es el origen, el motor y el juez del saber humano. A través de sus 3 capítulos, hemos visto cómo las sensaciones iniciales se transforman en entendimiento profundo y cómo las ideas, probadas en el fuego de la realidad, guían el cambio. En un mundo donde las palabras a veces pesan más que los hechos, Mao nos recuerda una verdad sencilla pero poderosa. Para conocer el mundo, hay que tocarlo, transformarlo y aprender de cada paso. Este ensayo, escrito en el fragor de la Revolución China, sigue siendo un faro para quienes buscan no solo entender, sino construir un futuro más justo. Y así llegamos al final de este viaje por Sobre la práctica en resúmenes de libros. Esperamos que las ideas de Mao Zedong hayan encendido una chispa, invitándote a mirar el mundo con ojos curiosos y manos dispuestas a actuar. Si este episodio te inspiró, no olvides dejar tu like, compartirlo con quienes aman aprender y suscribirte para no perderte nuestros próximos resúmenes. Cuéntanos en los comentarios cómo aplicas la práctica en tu vida para aprender y transformar. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando las ideas que mueven el mundo. Hasta pronto.